Buenos días, queridos hermanos, el Señor me les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles un estudio más de las Sagradas Escrituras. Hoy les traigo este estudio que habla acerca del texto sagrado hebreo, arameo y griego. Es importante notar, hermano, lo que las Escrituras nos dicen, lo que nuestro Señor Jesucristo habló a través de ellas y entender, hermanos, entender el por qué el Señor decía estas palabras. Por ejemplo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hablaba palabras a veces que los hombres que le escuchaban no entendían. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Juan capítulo 5, versículo 39, que dice: examinad las escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que en el griego sería exatesis tis grafe, epedei pistebete otis et afte echete aionia soi. Kai enai aftoi pou mou maitrion. En estas palabras griegas vemos esta palabra que en español es escudriñar, eraunate, la vieja forma de erauná, búsqueda, lo que significa que nosotros no solamente tenemos que recitar las escrituras, sino que debemos escudriñar, investigar las escrituras para ver cuál es el mensaje que nuestro Señor y Salvador Jesús nos está transmitiendo a través de ellas. La lectura del texto sagrado hebreo, arameo y griego generó un fenómeno en lectura-compresión conocido como doble lectura del texto. El copista leía ligeramente el texto con la finalidad de familiarizarse con el contenido. La segunda lectura era para memorizar íntegramente el texto. Tenía que ser una memorización exacta. La segunda lectura podía durar varios días o semanas. Una vez memorizado, se transcribía el texto. Al transcribirlo, no consultaba con el original, no era parte de la técnica. Este procedimiento se convirtió en una tradición. Es así como los copistas copiaban de los originales las escrituras que ahora nosotros conocemos. En este proceso se llevaron varios fenómenos de transcripción, es decir, sucedieron estos problemas. La dictografía. Volver a repetir unas o varias palabras en el ejercicio de la transcripción, por ejemplo. Es decir, esto es la dictografía. Juan capítulo 13, versículo 14. La dictografía se observa en el Códice Vaticano. Es decir, hay errores en los escritos, hermanos, que muchos no quieren aceptar, pero que ahí están. Estos errores, ahí están. La dictografía la vemos en las palabras, estas palabras que vemos en Juan capítulo 13, versículo 14. Eiu, aun ego, enipsa, imon, tous, podais, Kyrios kai didascalos. El error está en que aparece doblemente esta frase en este versículo: si pues yo lavo los pies de vosotros, el Señor y Maestro. Que si leemos el versículo completo dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavo los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, este ejemplo nos muestra cómo en la escritura aparecen errores, que estos errores, queridos hermanos, nos pueden llevar a confundirnos, a una confusión, y por eso se hacen las grandes discusiones que a veces tenemos. En Juan capítulo 13, versículo 14, el griego lee hiati eion ego, o curios kai, curios eplina tu podi sou prepei episis, na plenistis tu pudais tou aiou. En el texto griego que hoy tenemos lo encontramos depurado, es decir, mejor explicado. Está mejor pulido, mejor trabajado, mejor elaborado cuidadosamente,
Por eso la necesidad de escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras no solamente, queridos hermanos, lo debemos de hacer con las escrituras que nosotros conocemos en español. Aunque hay muchos hermanos que confían en la Biblia, que la mayoría usa, la Reina de Valera 1960, pero esa escritura tiene errores, hermanos. ¿Sí? Muchos hermanos se molestan cuando uno les dice esto, que esa escritura tiene errores. Hermanos, tiene errores. Y esos errores los llevan a una confusión. Ahora, el Señor Jesús les dijo a los judíos escudriñar las escrituras. No les dijo, lean. Atención a esto. No les dijo solo lean, dijo investiguen las escrituras. Y para nosotros, ¿sí? Los que hablamos español, los de habla hispana, nos vamos a encontrar con estos problemas porque el griego, hermanos, el griego traduce a veces diferente las palabras a como nosotros las conocemos cuando leemos la Biblia Reina de Valera. Esto crea un problema, hermanos. Aunque a muchos no les guste, esto crea un problema. La apografía, hermanos, la apografía se da en sentido inverso a la diptografía y consiste en eliminar una o un grupo de palabras que están en medio de dos términos parecidos o idénticos. Es decir, ejemplo, Lucas capítulo 18, versículo 39, vemos un error que contiene el códice nómenos. Eliminó el versículo 39, la última parte del versículo 39 es repetición del versículo 38. Al ver que las terminaciones eran idénticas, eliminó la parte que estaba en medio de las terminaciones, es decir, el versículo 39, que dice el griego, Caí, Eboisen, Legón, Lisuyi, David, Elesonme, versículo 39, Caí, Prograntos, Epidomos, Afton y no, Sigisi, Afto de pollo, Mollón, Acrecen, y David, Elosonmi. Dice en nuestro idioma, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 39. Y los que iban delante le reprendían para que se callasen, pero él clamaba mucho más, otra vez la repetición, Hijo de David, ten misericordia de mí. De esto se trata, queridos hermanos, la apografía. Consiste en eliminar una o un grupo de palabras que están en medio de dos términos parecidos o idénticos. Entonces, en las escrituras nos vamos a encontrar con estos problemas, hermanos, que aparentemente en la Reina de Valera no la vemos, hermanos. Precisamente por esto, hermanos, por estos errores, hay mucha discusión entre nosotros los cristianos. En este versículo que leí de Lucas 18, 38 y 39, en estos versículos vemos la repetición de las palabras, Hijo de David, ten misericordia de mí. La apografía la vemos en las palabras griegas, Gioto David me eleos. Este es el error, hermanos, que aparecen, es decir, que las palabras son repetidas. El griego a veces evita estas palabras repetidas y solamente las pone, hermanos. Yo no sé si ustedes han leído el griego, pero a veces en el griego, hermanos, no encontramos versículos así de la Biblia como están, como los conocemos. A veces nos quedamos asombrados porque decimos, bueno, ¿y dónde está el versículo? Aquí le hace falta un versículo. Es precisamente por esto que en la traducción que hubo, hermanos, se presentaron estos problemas. Muchas de las veces las escrituras originales, hermanos, no van a decir como nosotros leemos en español, ¿sí? Es como el inglés o otro idioma, hermanos. Muchas veces el inglés, la traducción en inglés no tiene traducción al español. Es decir, no hay palabras en español cómo traducirlas. Por eso, hermanos, en el griego vemos también esto, ¿sí? Existe este problema. Ahora, el itacismo, hermanos, consiste en confundir gráficamente, ojo aquí, esto es bien importante, queridos hermanos, notar. Itacismo consiste en confundir gráficamente una letra con otra o confundir fonéticamente una letra, es decir, el mismo sonido, sonido parecido,
especialmente en una vocal. Por ejemplo, se lee como I, U, EI o I. También se suele confundir la letra tau con la pi. Es decir, hermanos, en español a veces, fíjense, si en español a veces decimos palabras y a veces las confundimos, ahora imagínense en el griego, hermanos. Voy a darles un ejemplo de esto, de lo que les estoy diciendo. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 28, donde dice, y Dios nuestro ha escogido de las humildes de los Olam Aset en aquellos que son despreciados, ha escogido nuestro Dios a los que son para traer a nada a los que no son nada. El griego lo traduce en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, caí o cacos, caí perifronimonos, tau, cosmus, epelexe, ton, teo, tiden, eian, guía, acrosete, afto, pou, einaí. El itacismo, es decir, el error, atención a esto, lo vemos en las palabras, en el Códice Vaticano, en la palabra epelixomenos, que traduce habiendo escogido. Fíjense, esta palabra griega, hermanos, epilexomenos, habiéndonos escogido, el error fue cambiar una lamba, hermanos, la letra como A, una lamba por una delta, letra A pero cerrada, y se traduce epelisemenoc, habiendo acogido. Suena diferente. O sea, en español lo vemos, no vamos a notar habiéndonos escogido o habiéndonos acogido. No lo notamos, pero en el griego, hermanos, esto es bien importante. En la traducción del griego el español, es decir, cuando lo traducieron al español, tiene el mismo significado, pero en griego la palabra no es la misma y no tiene el mismo significado, ya que una palabra tiene una lambda, hermanos, una como A no cerrada, y otra palabra tiene la delta, la A cerrada. Esta palabra, hermanos, en griego no significa lo mismo. Este es el error, hermanos, que muchos hermanos no notan, y por eso, queridos hermanos, cuando uno está leyendo la escritura, hermanos, en griego, porque hay muchos hermanos, los hermanos que investigamos, hermanos, las escrituras, como dijo el mandamiento nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las escrituras, y como hacían los hermanos de Berea, escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando uno, hermanos, investiga, llega hasta esto. Hermano, tú puedes aprender, tú puedes llegar a un límite a donde tú quieras llegar, ¿sí? Pero si investigas las escrituras, hermanos, en su idioma original, te vas a llevar una sorpresa muy grande, hermanos, que después los otros hermanos que están acostumbrados a leer en el idioma español nada más las escrituras, te van a hacer a un lado, te van a hacer su enemigo, hermanos. ¿Por qué? Porque tú estás hablando otra cosa, ¿sí? Pero esto, hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dejó como mandamiento: escudriñar, investigar, examinar las escrituras, hermanos, y no solamente recitar las escrituras, hermanos, como la mayoría lo hace. La primera carta en general, la primera carta a Pedro, hermanos, voy a presentarles otro error que hay en las escrituras. La primera carta general de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que dice: sin empero habéis gustado que Jehová es benigno. Fíjense, así dice, hermanos. Esto no es la traducción, la Reina de Valera, hermanos. Esta es la traducción aramea y griega. Dice, el error lo vemos en el códice alejandrino. Cambia, que no tiene traducción, hermanos, pero que es chaptok, es decir, crestos, que traduce benignidad por chiptok, Cristo. Miren la confusión. Crestos con Cristo, que traduce Cristo, hermanos. Esta es una confusión, o sea, una sola letra, queridos hermanos, puede cambiar el significado de todo un versículo o de todo, hermanos, el entendimiento que nosotros entendemos.
Esto es importante, hermanos, notar y decir. La primera carta, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, aquí, ojo a esto, hermanos, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos y yo de Cefas, y yo del Mesías, es decir, del Cristo. El error aquí, hermanos, fíjense, si recitamos la escritura, va a decir como la mayoría lo dice. Si la recitamos, pero si la investigamos, si la escudriñamos, si la examinamos, vamos a notar un error, hermanos, y esto lo vamos a ver en el griego, hermanos. El error lo vemos en el Códice Alejandrino y en muchas versiones aún no se ha corregido este error. Ejemplo, el Códice Alejandrino tiene chipico, que significa crispous, que significa crispo. Fíjense, crispo y Cristo suenan casi igual, pero no son iguales. El griego sí lo distingue, hermanos, pero el español a veces no hace esta distinción. Y aquí podemos caer en el error de confundirnos y confundir a quienes nos oyen. Se coloca como pixtoquia, chiptoquía, Cristo, que traduce Cristo. Sí, en primera a los Corintios, hermanos, se traduce Cristo. Ahora, en este pasaje Pablo habla de la división en Corintios. Los 4 personajes líderes de la iglesia eran motivo de la división de la gente. Bueno, aquí sí lo vemos claro, hay una división. Unos estaban con uno, otros estaban con otro y otros estaban con Cristo, que era lo correcto. Ahora, Crispo, hermanos, este nombre parecido a Cristo, existió en Corintios, fue uno de los líderes. Esto nos ayuda a ver el error, fíjense, entre Crispo y Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, doy gracias a Dios, aquí vamos a ver el nombre de Crispo, que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Aquí vemos el error, ¿sí? Por supuesto, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, la Reina de Valera, la que nosotros siempre leemos, no vamos a notar esto, hermanos, pero en el griego sí se nota. Otro ejemplo lo vemos en el Antiguo Testamento de aticismo, pero ahora en el hebreo lo vemos. Fíjense, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos la palabra hebrea vara. Vara, pretérito de la estructura kal. El término se refiere a una acción hecha y terminada en el pasado. Es decir, en el principio creó está hablando de algo terminado. ¿Sí? Pero vamos a ver el error aquí en el hebreo. Dice la Torah, queridos hermanos, Bereshit, en el principio, Bara, creó, Elohim, Hasayamin, los cielos, Bet, Eret y la tierra. El hebreo lo traduce Bereshit bara Elohim et Hayasamayim Bet Hat Eret. En Tiberies, una ciudad en la orilla occidental del mar de Galilea, en la Baja Galilea, en el distrito norte de Israel, apareció un manuscrito masoreta que contenía Génesis capítulo 1, versículo 1, en el que se lee Baro, estructura kal en infinitivo que traduce crear. Significa una acción que se inició en el pasado y continúa a través del tiempo. Es decir, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, es decir, los creó, pero esa creación seguía. ¿Por qué? En el principio crea Dios los cielos y la tierra. Significa la creación prosigue, es decir, la creación seguía. El término está en la armonía con los textos antiguos en cuanto a la creación. Es decir, que la creación de Dios continuaba a través del hombre. Después de que Dios hizo los cielos y la tierra, continuó con lo demás. Es decir, la creación no había terminado. Y Génesis nos dice que crió y que ahí terminó, pero la creación seguía, hermanos.
Dios continuaba a través del hombre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre es imagen de Dios en cuanto al crear, es hacedor de su propia cultura y eso es el diálogo entre el hombre y el mundo. Una segunda naturaleza de estos errores que vemos en las escrituras, que lo vemos en Génesis, donde ahí nos confirma que la creación seguía. Es decir, que no había terminado en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, sino que esa creación continuaba todavía. Y esta continuación la vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice, habló Elohim a Isaac, hagamos a Adán hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reine sobre los Dagag, peces en el mar, sobre el Of, aves que vuelen en los Samayim, sobre los Beheim, cuadrúpedos, y sobre toda tierra, y sobre todo remes, reptil, que se arrastra en la tierra. Aquí vemos cómo la creación continuó. Es decir, que no terminó solamente cuando a veces entendemos en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y decimos, bueno, ahí terminó todo. Cuando hablamos de eso es que ya todo estaba hecho. No, la creación continuaba, según la escritura, según lo que el hebreo nos está explicando, hermanos. Dice el Génesis 1:26, el hebreo, hermanos, lo traduce, más bien en el hebreo encontramos estas palabras. Bayomer Elohim nace Adam, Betzalmanu, Kitmatu, Beiridu, Bidakat, Ajim, Ebeof, Asayamin, Abumebokonol, Hart, Ebokol, Erems, Aromeas, Ertz. ¿Qué quiere decir? Crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Dice el hebreo, hermanos, a veces otra de las cosas, hermanos, si usted lee el hebreo y lee la escritura que estamos acostumbrados a leer, la Reina de Valera, hermanos, va a encontrarse con una gran diferencia. A veces va a haber capítulos y versículos que en el español sí están, pero en el hebreo, hermanos, no están. Una palabra, hermanos, que me llamó mucho la atención, se me fue el versículo en este momento, pero a ver si me acuerdo más adelante y se los digo, donde dice, acuérdate de tus creadores. ¿Sí? No sé si sea Ezequiel, pero lo voy a buscar, hermanos, se los voy a poner aquí. Y en la Biblia que tenemos, en la Reina de Valera, dice, acuérdate de tu Creador. Bien, aquí podemos decir, bueno, no hay ningún problema porque sabemos que Dios es uno, sí, pero la Biblia hebrea toma en cuenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, que en la creación estaban los tres, desde el principio de la creación estaban los tres, hermanos. Así que la Reina de Valera traduce, acuérdate de tu creador, y en el hebreo dice, acuérdate de tus creadores, que es la gran diferencia. Esto me llamó mucho la atención a mí, hermanos, porque decía, bueno, aquí dice creador, pero aquí dice creadores. Una de las dos debe de estar mal. Bueno, esto es, mis hermanos, lo que se refiere al itacismo, hermanos. Itacismo, hermanos, consiste en confundir gramáticamente lo que les dije y les expliqué, hermanos, una letra con una letra, hermanos, que se confunda, ¿sí? En el griego cambia el significado. Esto es bien importante saberlo. Ahora, queridos hermanos, quiero explicarles también esto que dice la intertextualidad. Nace de la intención del copista, ¿sí? Agrafios. Hay copistas que usan su oficio para cambiar intencionalmente la escritura, agregando otro texto y cambiándole el sentido a su conveniencia, hermanos. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 8, que está en las escrituras. Jeremías capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí, la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Que el hebreo, hermanos, dice, Eichat Taprut
Chachamín, Anachú, Bet-Torak, Yagüet, Itaú, Echen, Inet, La Sheker, Esa, Et, Saker, Sofrim. La intertextualidad es el texto insertado, es decir, un texto, hermanos, que no existía. Los copistas, hermanos, que estaban corrompidos, insertaron textos a la escritura. Estos ejemplos los podemos ver en el Salmo, capítulo 78, del versículo 1 al 10 y sus versículos 66 al 72. Ahí podemos ver estos textos insertados, hermanos. Con esto, hermanos, no quiero decir que tú tienes una fe falsa, sino que lo principal de todo esto, hermanos, de toda esta confusión, es entender el Evangelio. Y para entender el Evangelio, hermanos, se tiene que escudriñar las Escrituras, investigar las Escrituras, examinar las Escrituras, hermanos, para ver el significado real del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio y para qué es? Se puede criticar todo tipo de traducción, pero lo cierto es que la Biblia, tal como la conocemos, ha sido capaz de cambiar muchas vidas. Esto es muy cierto. A lo largo de la historia humana se ha manifestado la misericordia de Dios hacia el hombre y hacer que mediante la unción e inspiración del Espíritu Santo podamos también comprenderla. Es decir, hermanos, esta confusión no nos va a llevar a una perdición porque tenemos la ayuda de Dios. Simplemente, mis hermanos, simplemente quiero mostrarles los errores que existen en la Reina de Valera, mis queridos hermanos, en que la Reina de Valera no traduce correctamente a veces las palabras del original, del griego y arameo y del hebreo, hermanos, y en esto nos va a llevar a tremendas discusiones. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que mi Señor Dios les bendiga. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, se despide. Amén.